dial de las espicas, que no se fabricaban en Mar del Plata, figurara L1L. A tanto había llegado su audiencia, en detrimento de la audiencia de las emisoras uruguayas, que 24 o 48 horas no habían hecho sino intensificar una campaña que evidentemente, por razones más que políticas, quizás económicas, tenían cierta y manifiesta animosidad hacia todo lo vinculado con Mar del Plata en su función de competencia turística. Entonces había una huelga en Mar del Plata y se magnificaban los avisos, hablando de la canaleta en las calles con sangre por los accidentes que se habían producido, por los choques a raíz de las manifestaciones de los huelguistas. Y ese espíritu evidentemente propicio para crear un determinado clima era el que había predispuesto a la población, juntamente con ese antecedente de 3 meses anteriores, con el ataque a Plaza de Mayo, con aviones propios, de que se puede esperar cualquier cosa. Nosotros tomamos más precauciones que nadie. Es difícil de constatar. Doy fe con más miedo que nadie. De eso, ninguna duda, porque estábamos señalados como representantes del órgano que era considerado peronista, en competencia con la capital. En ese momento la capital tiraba 15.000 ejemplares, nosotros 13.000. Pero la distribución en la mañana, el nombre del diario, era en la periferia. Nunca entró en el centro, nunca entró en la parte estrictamente comercial. De cualquier manera daba buen saldo, porque había un sistema empresarial de concentración de presupuesto que hacía que todo se hacía cargo al EA. Entonces vos dabas pérdida, yo te doy para compensar. Y te da ganancia, la cobro yo. En un conjunto que daba un saldo favorable. Que uno en ese momento, como los dos de la vanidad, era bastante chichipío, no se daba cuenta. Pero si entonces, ¿qué decir de la ganancia? Si cuando te pierde pompa y cuando te gana el saco, y si es parejo, los avisos oficiales. Porque los avisos oficiales se cobraban todos en Buenos Aires. Ahí residía el engaña pichanga en materia de la administración de esos bienes, que eran de utilidad para promocionar. Nosotros teníamos en la redacción del diario, porque quiero insistir en un tema desconocido para la generalidad que no tiene obligación de conocerlo, que el diario tiene una posición fija, políticamente una línea editorial inamovible, exagerada. Pero yo he recibido, en reuniones donde participamos los que teníamos cierta facultad para ordenar algo, he recibido la llegada del director del diario, que estuvo 8 años viviendo en el mismo departamento que alquiló, fue el mismo que se fue 14 años después de verlo contratado Teganini para que lo asesorara, porque López Pájaro era un gran gráfico y conocía mucho. Cuando hace la gran reforma, o la primera gran reforma que se manipuló en Tirigoyen, en la capital, tiene mucha incidencia la opinión de López Pájaro aconsejando a Teganini. Cuando abandonó la ciudad, habitaba el mismo departamento que había alquilado cuando llegó pomposamente en su condición de director del diario, que era aparentemente iba a ser nada más. Pero en ese diario figuró una figura por mí venerada, don Vittorio Fagnani, rebelde, bohemio, poeta, obviamente periodista, con apego tal a su actividad intelectual que cuando el padre era dueño de una serie de negocios 17 en el radio entre San Luis, Santiago del Estero, Colón y Lugo, 17 propiedades, muchas veces funcionando como negocio vinculado con la carpintería y la modelería. Cuando el padre lo combina a que trabaje, era tan grande el amor por la intelectualidad de don Vittorio Fagnani que se niega a hacerlo. Si él estaba escribiendo versos. Entonces, como integrante de una familia italiana con costumbres tradicionales,
Y don Vittorio encontró una solución. Está bien, ¿no? Por usted. No, mire, vendré a comer y a dormir. Sigo siendo un bohemio rebelde. Antiperonista al máximo. Se incorpora al teatro. Don Amadeo Cobré, director propietario del Atlántico, que recuerdo yo tenía una sesión fija en su diario, bueno, después lo transfiere, lo vende, lo incorporamos nosotros porque era una pluma, tenía una cadencia la escritura de Cobré. Yo debo confesar, no me nada gracioso y muy poco elegante. Mis jornadas, realmente de madrugada, terminaban en mi casa, en el baño, con toda el diario sobre el piso y yo mirando a ver si la diagramación era como había sido proyectada, pero leyendo la sección fin, que era lo que él escribía. Entonces cuando se produce el movimiento de septiembre del 55, teníamos un nombre por el que porque yo quiero más que nada exaltar personas que pasaron en esos momentos muy comprometidas políticamente, que a mí me dejaron una frescura en la cabeza como para poder, de estar en condiciones de hacerlo, obrar con toda corrección, por deseo de emulación y porque tuvo unos ejemplos extraordinarios, de un lado y de otro. Entonces, don Amadeo Cobré, que se dedicaba a decir sobre la importancia de la lluvia en los pastos blandos en la provincia de Buenos Aires, porque no tenían nada que ver, pero él se floreaba con eso. La primera nota, después de la revolución, se mantiene la sesión fija y comienza a designar, cuando se hablaba del tirano projo, cuando se hablaba del trabajo de puesto, él decía, los muchachos porotistas. Muchachos porotistas. Paralelamente, en la redacción, el secretario, el titular, el nexo entre directores y nosotros, era Carlos Cayetano López. Un hombre que no era brillante periodísticamente, pero uno de los que yo vi con mayor vocación, pasión por el trabajo, que panza echaba el trabajo, ultraperonista desde el principio, que cuando se produce la primera entrada de la, como dice el poeta, el extraño aluvión del barro a la gente, esto es muy subjetivo, y se encarga de decirle al señor que venía portando un cartelito que decía que él, que estaba en la mención, iba a hablar en la plaza 18 de julio, el día tal en Montevideo, con ese carnet que lo habilitaba o lo certificaba como opositor, tomó el diario con una gran valentía física y al amparo del enorme miedo que teníamos todos, que no sabíamos qué iba a pasar, que no sabíamos qué iba a pasar. Lo primero que le digo, yo soy peronista, pero profesionalmente he cumplido siempre con la mayor objetividad posible. Y yo estoy a disposición de lo que disponga la nueva línea de la empresa. Se lo dijo a Ramela La Torre, que fue el primer interventor, se lo dijo al fugaz paso de los Ramela, que eran los de Bahía Blanca, que en principio parecía que eran los dueños del diario, después lo sacaron. Se lo dijo a alguien más y no se lo dijo a quien no tenía necesidad de decírselo porque lo conocía como todos nosotros, que era nada menos que Jorge Raúl Lombardo, que hasta entonces era redactor de La Capital y fue designado el último delegado interventor en el Diario de la Mañana. A él Alonso no tuvo necesidad de decirle nada porque Lombardo lo conocía bien. Entonces me llama Alonso y me dice, mira, Mario, dice, vos que te llevas bien con el viejo y le dijo, no quiere decir cosas. Dice, está poniendo a los muchachos por ti. Nosotros estuvimos hasta hace 3 días dándole con tachín con el peronismo. Y ahora se pone a cargar a los tipos que no pueden ni hablar, no pueden nada por la cara. Decide vos que lo suavizo. Entonces yo, que me he caracterizado por ser muy buen puente, digamos, de enlace
los que se pelean y los que no se quieren pelear. Por miedo a que algún revolero lo agarre yo, ¿no? Le digo, no, me trae mate. Le digo, tengo que hablar con usted. Sí, truquito, ¿cómo no? Digo, mire, le confieso que yo lo último que leo en el día es su nota. Bueno, muchas gracias. Se limpiaron una hora de pichonera que tenía toda la dirección, limpiaron con el pañuelo, entablado. Digo, y usted digo que nunca habló de política porque el punto permanente suyo de la referencia, la aclaración era en estas breves e intrascendentes líneas, amables e intrascendentes líneas. O sea, él mismo se adjudicaba la intrascendencia, la poca profundidad de los temas. Y ahora están poniendo a los muchachos protistas. Muchos de los que leen son protistas, ustedes lo saben muy bien. Pero no, yo creí que ahora como el libro está con una ironía que te parece que está mandando al diablo. No, yo creí, como libertad. No, sí, hay libertad, usted diga como siempre lo que quiera, pero evite esa referencia un tanto elíptica que todos sabemos a quién más dirigir. Bueno, al otro día, Alonso, y hablando, sí, no, y entendió el viejo, ¿sabes? Al otro día me trae, le doy yo derecho viejo Alonso, sí que había entendido. Bueno, me dicen que los muchachos porotistas están vendidos. Ese tipo de cosas eran alargados en un diario aparentemente ultraperonista. Como consecuencia de todo eso, ya más o menos les he pintado un panorama de que no eran todos peronistas. No eran todos peronistas. Había una mayoría que era peronista, pero había gente muy... El Negro Frege, una maravilla de tipo. Después editorialista en la capital, candidato a concejal por el Partido Socialista, trabajaba con nosotros de corrector de empleo. Ya en la prueba, digamos, de hacer abstracción por completo de lo político. Obviamente no iba a decir que hiciera editorial, pero tenía cabida, no era desechado. Me reservo para el final, abusando de la tolerancia de ustedes, de algo que es lo que más positivo que yo encuentro en todo esto. Termina la sesión esta de delegados interventores que participaban, qué sé yo, y había un interés muy especial en que formáramos una cooperativa para darle carácter popular a la cosa también, había poca especulación política. Sí, le sacamos a los presos le devolvieron a esa parte, y los demás diarios todos querían que formáramos cooperativa. Bueno, formamos cooperativa que no formamos, o sea, tuvimos de formarla porque sabíamos lo que podía ocurrir. Pero ¿qué ocurría? El señor Carlos Cayetano Alonso era el hombre que seguía siendo el secretario de la Relación. Y pasaron varios, se privatizó el diario, y todo muy democrático, todo excelente empresario, dueño de comercio propio. Pero del periodismo no sabían nada. ¿Y saben qué hicieron? Lo primero que hicieron para darle carácter popular, 20 acciones podía tener como máximo cualquier accionista, pero podían ser todos accionistas por relación, costaban 1.000 pesos. Ahora, vos a un empresario que por compromiso o por convicción te compre la 20 y pone 20.000 pesos. Y vas a la tarde y decís, mira, me llaman Carolino porque hay un problema en el diario, y vos tenés tu propio problema y tenés ahí una chirola puesta que sí, si te reditúan bien, si no te reditúan, mala suerte. Y se fue abajo por eso, donde nadie que tomar el carro. Pero ¿qué pasa? Seguía siendo este hombre respetado por todo lo que sabíamos su trayectoria. El tipo que sabíamos cómo se había comportado durante, antes y después. Y alguna de nosotras, un día me acuerdo con Jorge Gastiarena, que era grandecito, y ya pintaba, porque un amigo, muy amigo mío, el Negro Braga, decía que
espina que ha de pinchar desde chica tiene punta. Y Oscar Castellana fue uno de ellos, siendo un chiquilín, era un gran fotógrafo, porque el padre era fotógrafo de Diario Nuestro, y después fue un gran periodista, un excelente periodista, atrevido, valiente. Y los agarramos, éramos muy hermanados, agarramos un diario y dijimos, mira, Alonso, vos hoy hiciste este título, el de primera. Hiciste este epígrafe para la foto de primera, este otro título de tercera, y después la contrataba, pusiste un título para acá. Hemos sacado la cuenta, vos proporcionalmente por lo que hiciste hoy, vos hoy ganaste con tu sueldo más plata que era Muro, que era el presidente provisional. Sabe que nos contestó con una sonrisa bonachona, como la que tuvo siempre. Pero algo menos grande. ¿Qué pasa? Pasan los años, poquitos, y este anillo llama a Alonso. Es un reconocimiento de su capacidad. Y va a trabajar con el mismo puesto de secretario de la Nación. Y empieza la larga espera. Hay una película que se la recomiendo, El largo verano del 36, que es la guerra civil española. No se ve un tiro, bueno, los tiros no se ven, pero se ve nada más la luminosidad porque están en la serranía, pasaban las vacaciones cuando se produce la trifulca ahí abajo. Es una película, pero que enseñanza. Bueno, empezó la larga espera del regreso del Perón. Y nosotros hacíamos 20.000 ironías, las aguantaba bien porque sabía de dónde procedía, con qué sentido se lo hacíamos. Pero en el otro escenario, no es un cargo alguno para nadie, es simplemente comprender que no existía la dinámica que se permite cierta licencia para decirle cualquier barbaridad a un amigo. Entonces se deslizaba de tanto en tanto alguna ironía. Con la misma hombría con que lo vimos enfrentar muchísimas cosas, incluida su vida privada. Soportó todo, sin una queja, sin nada, no escuchando. No eran groserías, convengamos en eso, pero eran insinuaciones o bromas que no estando él se podía tomar como una broma común, pero estando él había que ser cuidadoso y no hacerlo. Otra gente no lo hacía, algunos sí. Y llegó Perón. Y volvió Perón, que era lo que estuvieron esperando 18 años. Y ese hombre creció evidentemente en forma permanente, un hombre que se decía peronista y obraba como un peronista que deseaba el regreso de Perón. Al regresar, piensa que todos los problemas que está sobrellevando el país se van a solucionar. Entonces, cuando no matan a Escoria, matan a Bandor, cuando no matan a él, la lucha sindical, la lucha que mata a Rucci, que esto. Carlos Cayetano Alonso, el 31 de octubre de 1975, terminaba el horario de trabajo a las 8, porque lo dejaba temprano. Se fue a la casa como siempre, hacemos todo lo tonto, agarrar diario para seguir leyendo no sé qué, leyó lo que sabemos que podía leer en ese momento, se fue al baño de Agustín. Entonces, son todas cosas convergentes con eso, aunque parezca mentira. ¿Saben por qué? Hoy escuchaba yo la reacción violenta de que ahora mandamos nosotros. Yo les puedo asegurar que una de las columnas, le digo porque yo estaba dentro del diario, porque lo curioso es que nosotros nos quedábamos de guardia por si se producía el bombardeo, y entonces había que salir con una misión extra. Llevamos 4 o 5 lugares. Y llevamos una comida que otra, que había una cocinita, hacía una minuta. Y ese día no era de lluvia, era brumoso, de esos días muy de Mar del Plata, ¿no? La broma hasta que hay días que el sol la vence y es un sol lindo y buenas temperaturas, y otros días que era frío. Ese día era brumoso. Entonces, seguíamos escuchando la radio Igual, con mucho más susto que el resto de los oyentes, obviamente. Yo hago hincapié en ese detalle, No estábamos con el facón atrás para salir a pelear. Estábamos con un burlepe tremendo porque
era la incertidumbre de no saber qué nos iba a pasar en el trabajo, si algo ocurría, y qué nos iba a pasar con los cueros, al que siempre le dimos más importancia que al trabajo. Entonces yo digo, doctor, como muy atorrante y muy amigo, digo, vamos a llegar a ver qué pasa. Van a ir al puerto, vamos al puerto. Tenía una motoneta, él tiene una motoneta. Vamos a poner un poquito de aceite, la pongo en el club, ¿por dónde vamos? Y vamos para el puerto. Pero todos seguir para acá, ¿viste? No, pero vamos, vamos a ver qué pasa. Bueno, nosotros cuando hicimos la bajada a la base naval, no estaba todavía la división del camino. Lo único que vimos en todo el camino, desde ahí hasta allá, salvo gente que se retiraba, fueron 2 camiones de la municipalidad atravesados, interrumpiendo esa recta larga que termina en Juan B. Justo. Íbamos asustados, pero cuando vimos eso, el silencio de la noche, ¿viste? La bruma, la posibilidad de que alguien viniera y nos tirara con una onda, que mira mejor, ya que es el hábitat nuestro, y no volvimos. Hemos estado mirando un ratito, 5 minutos, y arrancamos ya las 7:10 de la mañana. Cuando volvimos vamos a hacer el recorrido de Fangio, a bajar por la S del Cabo Corriente. Y vemos que hay un barco, pero no me había dicho que es muy difícil calcular la distancia en el mar para el neófito. Nosotros veíamos el barco lejos, pero eso sí lo veíamos para allá, porque caminaba para allá. Yo digo, se va, usted se va, pero uno vimos. Entonces nos fuimos para el diario, que estaba así de gente ya, con gente que tenía de toda clase de elementos para juntar su ropa, desde valija normal hasta los lienzos con que los tanos verduleros juntaban la lechuga en la parada de la avenida Jara para vender en la madrugada. Ahí envolvían la ropa y algunos tenían el mono ahí. Y había gente, había no menos de 20 personas en la puerta del diario, que tenía un boliche que era, digamos, está bien que por medio del diario, porque estaba muy frecuentemente en el boliche también, que era el Germinal, que después fue el Bifacho, con la cortina abajo, cortina grande abajo. Entonces una señora muy anciana, no sé qué edad, me pregunta, ¿qué van a bombardear? No, señora, están diciendo en la radio, pero no son radios de acá, que van a bombardear, pero no, le voy a hacer una alarma, no se preocupe, nosotros venimos del puerto, no hay nada, los barcos que estaban acá ya se están yendo. Y en eso, alguna vez, no, siento, era un ruido sordo. Por eso cuando yo escuchaba yo que el ruido de la bomba, yo no escuché ningún ruido de bomba. Yo escuché un ruido sordo como esos truenos, cuando uno sabe, porque hay trueno que decir placa de rayo que cayó, como lo que sea, ahora viene el ruido, ¿no? No. Esa era una cosa sorda, pero sostenida, y parecía que se desplazaba hacia el oeste. Que yo confesé que creí que era un trueno, pero cuando vi que las cortinas del Germinal se movían, era la onda expansiva. Ahí la vieja parecía el monumento a la alegría, comparado con el porque nos dimos cuenta. Y tras cartón escuchamos, ahí sí, escuchamos un disparo. Entonces nos fuimos corriendo, son 6 cuadras de San Luis hasta la costa, nos fuimos con la motoneta corriendo y había 3 embarcaciones, pero tiró una sola, que era el 18, que tiraba 18 millas. La antiaérea de acá tenía cañones de 90 que tiraban la mitad de eso. Estos tiraban de 18 millas. Tiraron, escuché versiones que respeto mucho porque yo en el puerto no estuve en el momento. La versión que tuvimos nosotros de inmediato fue que la primera descarga había caído en inmediaciones de Tucumán y Juan B. Justo. Las otras las empezaron a poner como con la mano en los tanques de IPF, que nosotros no vimos, porque nos quedamos en el diario. Sí, Tucumán destruyó una parte de una vivienda. Tucumán y Juan B. Justo destruyó. Claro, ahí por eso sacábamos la conclusión esa. Entonces, yo viví en La Juanita, entonces, no lo tomé como una vanidad, pero un lugar residencial. Digo, mira, mi mamá ya fallecía hacía poco. Digo, vamos a casa, que está mi viejo.
comemos algo, estábamos, todo esto no habíamos comido. No, Digo, comemos algo y nos cortamos y volvemos después. Todo el camino, por Lugo, desde que salimos de la radio hasta la Jorita, y seguimos, y en ese tiempo Lugo era muy angosta, era una calle común, más angosta que el común, y siempre con un barro chirle, porque toda la transversal era de tierra. Entonces los carros, los camiones, los autos echaban enseguida el barro. Toda la gente caminando por la banquina con barro, con el mono al hombro, y una sensación, por eso yo digo que nunca vi a la ciudad aterrada como en ese momento. Bueno, llego, le encuentro a mi papá y digo, ¿qué pasa? Estaban armados. No, le digo, no te preocupes, digo, se están llenos. A todo esto ya eran como las 10:30, nos quedamos como 2 horas porque daban vuelta. Parecía un paseo de salud. Eran 3, pero tirados con los años. Voy a decir, nos dimos cuenta, me enteré que tiraba una sola, el 9 de julio. Pero daban vuelta 3. Entonces una vez tiraron. Llegó un momento que volvemos para el diario. Y en el diario se quedaron varios muchachos. Un idiota que nunca falta, y el cerrado de puertas, tonto no era, cerramos las puertas, y ya empezaban a surgir los comandos. Un amigo mío apareció con una escopeta como comando civil, muy atorrante, muy en medio. Yo qué sé, estoy manejando un comando civil. Digo, bueno, que lo podés manejar con ese paz. Genial. Venía una columna, ya se estaban columnados, fueron a la municipalidad con un capitán 8, se llamaba, que tomó la comuna, estaba César, después soldado. Este Pocho pues se hizo cargo. Ahí al lado del diario funcionaba una terminal de ómnibus, porque se había inaugurado la terminal de ómnibus, la estación nueva, pero no todo. El primero que fue el Cóndor, porque todos tenían un lugar donde salían, en distintos lugares de la ciudad. Entonces, ahora tenían su contrato, lo que sea, se puede pasar. Pero cuando les tocó irse a esa casa que había alquilado para terminar de la compañía de ómnibus, ¿no?, la donó a una unidad básica y funcionaba una unidad básica. Paralelamente, se había puesto otra unidad básica en Rioja y San Martín. El señor que era dueño de este local alquilado era dueño de un Lincoln color burrabino, que fue uno de los que encabezaba la columna que fue incendiando, agarrando peña. Primero tiraron el piano el 14 de julio y Gascón el piano del primer piso en Villalobos, que estaba en Europa. Que Villalobos era ultraperonista, pero estaba en Europa. Y después agarraron ese tipo que iba quemando cosas. Ese tipo que había donado su casa para unidad básica. Y la parte, digamos, lamentable, de consoladora, digamos, ¿no? Porque no deja de ser un desencanto. Paté para donde paté, eso es una traición que a nadie puede agravar. Y la otra, para terminar de una manera un poco más amable, le dije que en la esquina de Rioja y San Martín había puesto una unidad básica. ¿Qué pasaba en la unidad básica? Yo, pero a cada rato. A mitad de cuadra, un restaurante tenía un loro que le ponía en la puerta. Yo bajaba, yo había bajado 4 o 5 veces. Bajaba porque cuando pasaba con el loro, que me bajaba en la esquina siguiente, veía que había mujeres que siempre estaban mirando para arriba. Entonces me bajo y miro para arriba y él les hablaba a las mujeres y de repente decía, a trabajar a Torranta. Se escandalizaban y se iban. Ahora, ¿quién paraba al loro de que cantara la marcha peronista? Se le habían tenido meses cantando la marcha peronista en la esquina. El loro, entre sus encantos, tenía cantante de la marcha peronista. ¿Sabe cómo terminó? Como afilado político en el gallinero. Les repito, mi enorme respeto por la formación académica, pero creo, porque tampoco soy una billete de violeta, creo que
con cosas que aportaron a ustedes sumamente profundas, es donde se basa el resultado de la formación académica. Pero no dejen de consultar y llegar a la intimidad, a la cosa caliente, a la cosa viva de aquellos que, siendo empíricos por excelencia, a lo mejor en alguna oportunidad recogieron alguna experiencia que ustedes la van a saber elaborar mucho más, pero que le va a servir para que esa formación académica tenga la suficiente capacidad de acercamiento con el gran público, que entonces va a completar el ciclo. Información bien elaborada, concentrada, pero al mismo tiempo cada 2 o 3 páginas una sonrisa, cada 2 o 3 páginas una sorpresa por algo inesperado, que va a surgir en su propio conocimiento, pero de tanto en tanto, por haber tenido la amabilidad, la inesperada amabilidad, porque no es frecuente, de haber invitado a un tipo como yo, que lo único que puede hacer es tratar de hacerles pasar un momento grato, y hace años que no lo consigo. Muchas gracias. Creo que con el material que está reuniendo este hombre en la capital, fue un acierto, te voy a decir todo como te he dicho yo, fue un acierto la convocatoria de la fotografía. Yo noto solamente una cosa que es inevitable. Yo te entrego la foto mía, que yo tenía que ponderarme con pantaloncito de terciopelo y camisita un poco perdiz, la maleta en los bolsillos, bien peinada la gomina. Yo no sé cómo pude llegar a tener el cabello rizado con la gomina que me ponía. Y la rabla atrás. Pero el eje era yo. Es decir, la fotografía es el individuo, es el personaje. Lo otro es el complemento. Pero eso sirve igual. Totalmente. ¿Sí? No es, periodísticamente hubiera sido lógico que a este pajarón peinado la gomina le puesto a un costado y sacar. Pero eso no lo hace la familia. Eso lo hace el fotógrafo profesional y en función de un pedido pero igual, esas 30.000 fotos que vos tenés es de un valor incalculable. Que tiene la gente porque y ahora, es una fototeca pública. Claro. Bueno, y ahora, con estos hallazgos que hacés, insistí con el Parque Chauvel. Sí, estoy no, a mí me leen, no te vas a creer, a mí me leen cosas también. Pero pedir el reconocimiento hacia mi señora, porque es más, creo que ahora me va a tener que llevar a la bucha, porque dejé el auto a 2 cuadras. No, pero eso. Un último pedido, hagan lo imposible, todo lo que esté a su alcance. Yo soy presidente circunstancial desde hace 8 años de la Asociación Amigos de Hemeroteca. La hemeroteca, estamos todos de acuerdo, los concejales, los inaptos, porque son ineptos de cultura, la gente del Consejo Liberal, todos estamos de acuerdo, la lumbrera y los analfabetos, están plenos de desidia y los voluntariosos, todos de acuerdo en que es imprescindible. Yo me imagino lo que pasaría si yo les pido permiso a la maestra para, con 5 chicos de la escuela de primer grado, los llevo a la biblioteca y digo, ¿quieren saber qué pasó el día que ustedes nacieron? Nada más que eso. Se van a encontrar con 5 o 6 títulos, algunos de ellos los va a interesar para que alguna vez regresen a la biblioteca y se enteren de cosas. Esta es una ciudad. En la Rambla no dejaban vender otro diario que no fuera la época. Y hay denuncias, que yo tengo la documentación de eso. Hay denuncias en contra del gerente, de la influencia. No dejaban vender. Escúchame, el diario tenía que tener la gorra de la época. El diario costaba 10 guitas y la gorra costaba 10 pesos. Entonces, todas esas cosas están en los diarios. Y la historia viva de la ciudad en el momento de producirse. A mí me dijo, procediendo un cura, pero un cura inteligente, me dijo, el pasado hay que juzgarlo desde el pasado. Y en la biblioteca tenemos la oportunidad de saber qué opinaba la prensa de entonces, o alguien que escribía en la prensa de entonces
sobre tal acontecimiento. Ustedes saben que en el año 1921, con un gráfico bastante burdo pero ilustrativo, se destacaba en la capital que definitivamente se comprobaba que la prensa, que la Rambla no podía ser con la continuación de la construcción de la Rambla no podía ser, porque la Rambla tenía 3 etapas. La que conocieron los viejos, la que conocieron la gente grande, era la primera etapa, que se inaugura en el 13, pero eran 3 etapas. Había otra que hacía todo lo que vendría a ser la parte del club de pesca, como una gran escollera, pero al estilo de la Rambla. Por eso cuando vean las fotos de la antigua Rambla vas a ver. Hay un corte. El corte. Y ahí el barrio chino. Ahí fue un campanache después, porque ahí seguía, enganchaba hacia adentro. Y la tercera etapa era hasta la Perla. De ahí, de ese muelle de 200 iba a ser la primera gran barrera arquitectónica, como lo fue, entre la gente y el mar. La gente adora la vieja Rambla Bristol, pero eran 350 metros de cúpula y cemento. Sí. Y que se hubiera caído sola porque se caía sola. Sí. Estaba mal construido. Voy a retomar tu historia del loro y el gallinero. ¿Cómo? Voy a retomar tu historia del loro y el loro Pancho. Porque hay algo que me llamó mucho la atención de todo lo que estuvieron hablando sobre el tema de los bombardeos. Primero, hubo una acotación ahí que me hizo acordar una anécdota que me hizo reír. Alguien estaba apuntando a ver cómo los habitantes del puerto habían interpretado ese episodio según su ideología. Y en una oportunidad entrevisté 5 o 6 personas, todas mayores, pero yo había elegido los chicos del bombardeo, es decir, las personas que habían sido niñas durante el bombardeo para ver sus recuerdos. Entonces, después de toda la entrevista les pregunto, ¿y sus padres qué eran? ¿Eran peronistas, antiperonistas? Y me miraron y todos juntos y dijeron, eran italianos. Entonces, hay toda una cuestión que por ahí, cuando exploren esa línea, no eran ni peronistas ni antiperonistas, eran italianos. Hablaron de el tema de las emociones. Y encontraron diferencias entre las emociones que manifiestan las mujeres y las de los hombres. Yo creo que en recuerdos tan lejanos las emociones vienen planteadas como lo hacen los buenos escritores, que no te dicen ahora tengo miedo, ahora tengo frío. No, te lo cuentan de una manera en que vos tenés miedo o frío. Por ejemplo, esos tanos, pescadores duros que habían sido nenes, decían, y cuando nos íbamos y yo veía todo el fuego atrás, decía, no quedó nada del puerto. Es dramático. Mi papá decía, no vamos a encontrar nada de casa. Ya lo que se acordaba el tipo. Mi papá, ¿y querés creer? Me decía, que encontramos hasta las ollas colgadas de los clavitos porque era una casilla. Nunca voy a saber, me decía uno, quién fue el que apareció en los gritos en la madrugada. Gritando, váyanse, que esto... Porque hubo incomunicación. Bueno, todas esas emociones aparecen en ese relato. Pero ¿por qué te decía, Mario, que a mí me interesa el tema de el loro en el gallinero? Que sigue ese cuento, pero no lo voy a contar ahora. Tiene un remate que no voy a contar. A mí lo que siempre me llamó la atención del tema de los bombardeos en Mar del Plata es la construcción de silencio que se hizo al respecto. ¿Y cómo se hizo? En todas las historias que encontramos, yo claro, no soy historiador, soy periodista, entonces busco historias que son noticias. ¿Por qué? Porque se olvidaron en algún momento. Ahora, ¿por qué se olvidaron? Se olvidaron no porque no fueron lo suficientemente importantes para ser recordadas en su momento y ahora son novedosas, o se olvidaron por una serie de cuestiones complejas, como esto del 55 y como muchas otras cosas que tienen que ver con el peronismo en Mar del Plata. No nos tenemos que alarmar, hasta hace muy poco tiempo era bastante desconocido lo de los bombardeos en Plaza de Mayo. O sea, todos lo sabíamos, pero no había una exposición documental. Murió más gente en Plaza de Mayo que en Pearl Harbor. Claro, no había una exposición documental ni una instalación del tema en la sociedad. Eso es bastante reciente. Todos habíamos escuchado hablar de los bombardeos en Plaza de Mayo, pero no teníamos
un panorama completo. Y todos nosotros crecimos escuchando hablar con los bombardeos, bombardeos, sin entender de qué se trataba. Eran como cuestiones fragmentadas. Mi viejo, cuando nos fuimos, volvían cerca de la estación hasta acá, por los bombardeos. Mi viejo, que era peronista, quería agarrar una escopeta porque quería formar parte de los comandos, que son los que se tirotearon la puerta de la escollera. Bueno, ¿en qué momento y por qué se produce esa construcción de silencio? Bueno, es fácil saberlo. Lo han encontrado, escuchaba algunas ponencias acá, gente con miedo a hablar. No estaba prohibido hablar de Perón. Por ley. Y le tenían tanto miedo a la Revolución Libertadora, como se llamó, como antes tenían miedo a hablar. Hay una historia que para mí me resultó muy simbólica, que tiene que ver con los murales del Hotel Provincial. Los murales del Hotel Provincial, esos del hijo de Bustillo, que primero estaban desnudos, después le hicieron poner taparrabos. Alguien dijo durante el gobierno de Perón que eran inmorales, entonces los taparon. Los de César Bustillo. Claro, los de César Bustillo. El tal, ¿cómo se llama el viejo que era cura? No, perdón. De verdad, mira. ¿Eh? ¿Quién era el que explicaba todo? Que era una barbaridad. Sí. Porque explicaba que tenía Y el gerente del Hotel Provincial era absolutamente antiperonista. El día de los bombardeos, como en un acto como el de la liberación de París, retira las cortinas que cubrían los murales y a los 2 días los tuvo que tapar porque seguían siendo inmorales en la Revolución Libertadora. Eso me quedó como una bisagra en la historia. Era el número 1, Bueno. los murales de Italo Grassi. Entonces, como ese loro que cantaba la marcha peronista lo llevaron al gallinero para silenciarlo, Así de bonito. así se hizo con la sociedad en Mar del Plata. Y por eso es que estamos acá, reconstruyendo algo que tendría que ser indudablemente más conocido. Se hablaba del trauma y demás. Yo hablé con un hombre que vivió 2 revoluciones. Es uno de los Ibáñez del puerto. Vivió una revolución siendo niño cuando bombardearon el puerto y esa bomba de la calle de Tucumán cayó en la casa de una familiar de él. Y después, siendo camionero, le tocó la revolución de azules y colorados en la década del 60. Que el ejército mandó a la policía a reclutar todos los camiones que hubiera para llevar artillería a las unidades que se estaban sublevando. Y les daban la opción, o te llevamos el camión o venís manejando. Este dijo, voy manejando. Bueno, hizo todo un periplo hasta que quedó sofocada la revolución. El comandante en jefe del ejército era un cañón. Y buscando cruzar este relato con fuente histórica, voy al diario y me encuentro con que al volver las tropas, ya sofocadas la revolución, no sé si vencieron azul, pero por el solo hecho de que venía una gran caravana de camiones y cañones, mucha gente evacuó el puerto de Mar del Plata. Décadas. Solitas, sin ningún aviso, sin Nada, vieron el que se quedó. Por las dudas. Por las dudas. Bueno, pero a mí lo que más me interesó, me sigue interesando, es la construcción del silencio en torno a esta historia. Me sigo preguntando, todo el mundo dice, y parece ser así, que no hubo víctimas fatales. Estaban proponiendo líneas yo te lo he propuesto, líneas de investigación. Yo creo que hay que ir a revisar en el registro civil los libros de defunciones de esas fechas para ver si se incrementaron y si alguna de esas personas fallecidas tiene domicilio en el puerto. Queda mucha incógnita sobre la muerte de un marino que dicen que se suicidó Rabini. a bordo. ¿Sí? Ah, perdón. ¿Qué sabe de Rabini? Miguel Ángel. Sí. No, de Rabini lo mataron cuando bajaron acá. ¿Pero quién Al que le entregaba hacía oficial de semana Sí. y fue a entregar la unidad. Según parece, lo tiro y lo mataron, porque no ofreció resistencia para nada. Mi padre, el muchacho, jugaba paleta conmigo. Dejó un pibe de 3 años y un pibe de 1 año. Ese pibe era andar, un pibe de 3 años. No quieren hablar. No quieren hablar, ¿no?
No, La Armada tampoco, yo cuando, creo cuando hablaban de legajo, la Armada no te da un legajo, pero a mí yo creo como que- guardiana para que te da un legajo. yo creo que recibieron mucha indemnización. Y el pibe estudió, inclusive en el Liceo Naval, que después dejó, es abogado ahora, y el otro es arquitecto. Esta noche me tengo que ir a trabajar. Bueno, muy bien. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias.